111 sugerencias para padres de adolescentes. Hay una situación que se repite lamentablemente más de lo que quisiéramos. Llevo muchos años trabajando con adolescentes y con jóvenes y más de alguna oportunidad he visto la siguiente situación. Hijos e hijas que tienen que asumir responsabilidades que no les corresponden para su edad. Recuerdo a una señorita, que le vamos a llamar Solange, aunque no es el nombre real, que tenía que, aparte de sus deberes escolares en secundaria, tenía que llegar a su casa a preparar la comida, a hacer el aseo, a lavar la ropa, a cuidar a sus 2 hermanos menores y además hacerse cargo de su abuela anciana, mientras la madre y el padre trabajaban. Pudiendo los padres hacer otra cosa, habían cargado esa responsabilidad a su hija. Y ellos creían que era lo más normal del mundo que la hija se hiciera cargo de algo que no le correspondía hacerse cargo. Una vez le pregunté a Solange cómo se sentía y usó una frase que es muy decidora. Y ella me dijo, me han robado la vida. Y es cierto. Le han privado de vivir su momento de adolescencia de manera normal. Es cierto que en algunas ocasiones y de manera excepcional, en algunos casos los adolescentes tienen que asumir alguna responsabilidad que no le compete para salir de alguna situación. Pero cuando es permanente y pudiendo los padres buscar otra solución y cargando a sus hijos siempre y cuando no les corresponde, estamos ante una situación que a veces se convierte en una especie de abuso. Abuso porque el adolescente está asumiendo responsabilidades que no le corresponden. Vivir vidas ajenas no es algo que le corresponda a un adolescente. Si queremos que se críe de una manera adecuada, hagamos lo que corresponde, y es decir, respetar su momento. ...111 sugerencias para padres de adolescentes. Hay padres que creen que su función es controlar la vida de sus hijos. Y lo hacen. Controlan hasta la más mínima situación. Y ese control creen ellos, falsa y erróneamente, que es lo que los convierte en padres. Pero es falso. ¿Qué es lo que los padres tenemos que hacer con nuestros hijos, especialmente con nuestros hijos adolescentes? Es ayudarles para que tengan autocontrol. Esos padres que controlan todo y que finalmente eximen a sus adolescentes de la responsabilidad de hacerse cargo, terminan por no crear personas adecuadas, personas que se responsabilizan. Por ejemplo, tu hijo se olvidó de la tarea, se va a sacar mala nota y parte la madre corriendo al colegio a llevar la tarea para que su hijo no se saque mala nota. Malo, pues. No estás ayudando a tu hijo. No estás generando en él autocontrol. Estás tú controlando la situación para que tu hijo no se saque una mala nota. Déjalo que se saque la mala nota por irresponsabilidad. Pero es que se va a afectar. Pero no va a aprender de otra forma. Tiene que hacerse responsable. Si tú sales corriendo para tapar algo que debería ser la responsabilidad del adolescente asumir, no le ayudas a tu adolescente a hacerse responsable de sí mismo. Déjalo que viva las consecuencias de sus acciones erróneas. Déjalo que viva eso. Acompáñalo, no lo desanimes, anímalo para que no lo vuelva a repetir, pero no hagas por tu adolescente lo que le corresponde hacer a él. Porque de otra manera no estarás ayudando para la enseñanza más importante, que es el autocontrol. ...111 sugerencias para padres de adolescentes. ¿Sabían ustedes que hay muchas formas de hablar? El cuerpo también habla. Los gestos hablan. Las maneras que utilizamos, la forma como manejamos las manos, la forma de sentarnos, de pararnos, de caminar, todo eso también es lenguaje. Una madre me decía, pero es que yo le digo a mi hija que es importante para mí. Sí, le dijo, pero los gestos que utilizas cuando quieres expresar algo en relación a tu hija te delatan. Delatan que no te gusta tu hija, que hay cosas de tu hija que te desagradan.
Y si yo, que soy un extraño, me doy cuenta, imagina a tu hija que está todos los días contigo. Ten cuidado, porque tu rostro habla. Tú puedes decir algo con tus palabras, pero puedes estar diciendo algo distinto con tu rostro. Y cuando haces eso, cometes un tremendo error. Un error que finalmente te va a salir caro y te va a costar, porque finalmente vas a hacer que tu hija termine no entendiendo, confundiéndose o simplemente no creyendo en tus palabras, porque escucha tus palabras, escucha lo que tú dices, pero también lee lo que tú haces en los gestos, en las formas que pones con la cara, las expresiones que utilizas, porque eso también habla. Tienes que preocuparte de qué expresiones usas, porque si dices una cosa pero expresas otra, tu hija, tu hijo no te va a creer. Los padres estamos para alentar, pero eso tiene que ser honesto, tiene que salir con sinceridad y tiene que reflejarse en todos nuestros gestos, porque de otra manera el adolescente, que es tremendamente perceptivo, se va a dar cuenta que tú estás diciendo una cosa, pero en realidad estás pensando una cosa muy diferente. ...111 sugerencias para padres de adolescentes. Hay algunos padres que creen que frente a sus hijos tienen que ser Superman. O madres que piensan que frente a sus hijas tienen que ser supermujeres. Es decir, personas que no se equivocan, que no tienen luchas, que son perfectas. Eso es absurdo. Absurdo, absolutamente. Tus hijos deben entender que tienes luchas personales. Tus hijos deben entender que tienes conflictos que solucionar. Tus hijos deben saber que hay situaciones que a ti te está costando. ¿Y cómo? Cuéntaselo. Diles, bueno, yo tengo un problema, a mí me cuesta hablar en público, por ejemplo. Me da mucho miedo enfrentar algunas situaciones, por ejemplo, cuando tengo que hacer un trámite. Cuéntaselo. Tu hijo, tu hija te lo va a agradecer, porque va a entender que tú también eres un ser humano normal. Y como ser humano normal vas a estar en condiciones de entenderlo a ellos cuando tengan sus luchas personales. Pero si tú te pones en una situación de un pedestal superior, dando la impresión de que tú nunca tienes una lucha personal, de que tú nunca tienes que enfrentar un conflicto, que tú no arrastras conflictos de tu niñez y de adolescencia, le estás dando un mensaje equivocado a tu hijo. Cuéntale. No lo hagas con drama, sino cuéntale lo más normal del mundo. A mí me cuesta algunas cosas, tengo conflictos con esto, tengo miedos en este sentido. Cuéntaselo. Y tu hijo va a tener empatía, y esa empatía va a generar esa actitud de querer acercarse a ti y contarte lo que él está también viviendo, porque va a entender que eres un ser humano normal. Y los seres humanos normales se comunican con seres humanos normales. Porque con los anormales, con los superhéroes, no se comunican, porque entre paréntesis no existen. Tú no eres superhéroe, eres una persona normal y así necesitas presentarte delante de tus hijos. ...111 sugerencias para padres de adolescentes. Si se visita una habitación de una mujer adolescente, de un varón adolescente, en todas se va a observar algo parecido. Se van a encontrar fotografías de héroes y heroínas, que son algunas reales y otros irreales. Personajes del cine, personajes de novelas, deportistas, cantantes, actores de cine, etc. ¿Por qué? Porque los adolescentes necesitan con urgencia tener referentes para sus vidas. Eso es normal. Lo ideal es que los referentes que tengan sean referentes positivos. Ahora, lo ideal de lo ideal es que los referentes sean sus padres o los adultos positivos con los cuales interactúan. ¿Cómo lograr que yo, adulto, sea un referente en la vida de mis hijos? Siendo positivo. La proactividad positiva logra que los adolescentes puedan observar a los adultos con los cuales se relacionan de una manera también positiva. Si los adolescentes ven que sus padres son un referente coherente, entonces van a poder tenerlos como un punto de referencia positivo. ¿Y cómo se logra eso?
creando credibilidad. Nada daña más la credibilidad de los adultos en relación con los adolescentes, es que el adulto sea incoherente, que diga una cosa y haga otra. Si el adulto es coherente, es consistente y mantiene una conducta más o menos coherente frente a su hijo, entonces el hijo le va a creer y necesita creer. ¿Por qué? Porque necesita referentes, y cuanto mejor que sean sus padres y no individuos que de pronto pueden ser una mala influencia para nuestros hijos. ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud, familia, temas espirituales y mucho más? Entra ahora en quecurso.com y disfruta de cursos tan interesantes como La verdad en 2 minutos, Salud y vida, Embarazados, Frente al dolor, A través del Apocalipsis o Valores de siempre, entre otros. Recuerda, quecurso.com. Hablar sobre amor tiene una amplia gama de conceptos que se pueden tratar. Vamos a tratar una serie de temáticas, de situaciones que afectan a las relaciones de pareja y afectan a las familias, y es necesario encararlas de una forma positiva.